Le doy la bienvenida a Luis Alberto Villamarín, teniente coronel de la Reserva Activa del Ejército de Colombia, especialista en geopolítica, estrategia, seguridad nacional y contraterrorismo. Teniente, bienvenido y gracias por estar aquí. Gracias, Fernando, muy amable por la invitación y como siempre, satisfecho de estar con usted en CNN. Al contrario, es un placer que me acompañe, sobre todo en una llamada de último momento con esta nueva información. ¿Qué podemos pensar inmediatamente, teniente coronel? Que esto, en efecto, es un grupo de mercenarios contratado por alguien. ¿Esto no le queda ninguna duda a usted? No, a mí no me cabe ninguna duda que hay una intención política de alto nivel, desde luego, y que estos delincuentes fueron contratados como una estructura organizada, no son casos sueltos, porque por la posición geográfica de Haití, para llegar allá, pues ya se requiere tener una organización, no nació dentro de la misma población, fueron llevados de otra parte, parecería ser un mandado al narcotráfico, parecería ser también que las personas que participaron en esto fueron entrenadas o concentradas en alguna parte, dotadas con elementos de guerra y con elementos de intendencia, habida cuenta que las botas son muy similares y son de las que usualmente utilizan fuerzas militares, particularmente estadounidenses, en operaciones de desierto. A ver, déjeme, perdone, teniente coronel, déjeme pedirle a la producción si podemos poner a full de pantalla el video para que la gente pueda apreciar un poco las botas. Las tenemos ahí lo tiene usted. Esas son las botas a las que hace referencia el teniente coronel. Y quiero decirle también que, bueno, CNN no ha podido contactarse, por supuesto, con ninguno de los sospechosos y tampoco con ninguno de sus abogados. No hemos hablado con ellos. Entonces, estas botas le dicen a usted algo, teniente coronel, porque dice, son botas que utilizan para operaciones de desierto estadounidenses, pero esto se puede conseguir donde sea, ¿o no? Sí, claro, es que en Estados Unidos hay mucho almacén de venta de elementos y recuerde cuando uno anda por la calle, particularmente en Nueva York, que se encuentra personas vestidas con uniforme de policía, de ejército, de las fuerzas de seguridad allá, porque son comerciales. Y entonces, pues sacar 30, 40, 50 pares de botas de Estados Unidos, como dicen allá coloquialmente, por el hueco, es muy fácil. Y las botas, sí, estoy completamente de acuerdo con usted, pues al final de cuentas es ropa, ¿no? Pero, ¿qué me dice usted de las armas, teniente? Me estaba revisando, encontraron casquillos, usted sabrá mejor que yo, ¿no? 5.56 y 7.62 milímetros. ¿Qué le dice esto? Pues que son para fusiles de asalto, y los fusiles de asalto 5.56 generalmente, pues son los fusiles Kalashnikov AK-47, que pululan por el mundo porque la antigua Unión Soviética dejó muchos y porque Rusia no tiene mayor control sobre las armas, o la misma China con los fusiles Norinco. Habría que mirar ya exactamente a qué tipo de arma pertenecían. Y lo mismo los calibres 7.62 son para fusiles Galil, que ya casi no se usan por el daño que causa un disparo de un Galil, 7.62, o también lo tenían los Heckler Koch o los G3, que eran conocidos. Pero es que para las mafias del narcotráfico comprar armas no es ningún problema, y hay unas redes grandísimas en el Medio Oriente y en el oriente del Asia, en la Asia Central, que facilitan que cualquier grupo narcotraficante dote a sus cuadrillas con este tipo de armas. Ese tema lo quiero explorar un poco más profundo con usted, si me permite, después de la pausa, porque ya se lo decía yo al embajador de Haití en Estados Unidos. Tenemos tres escenarios importantes, ¿no? El escenario político, que serían enemigos de la oposición; el escenario empresarial, ¿no? Los grupos de poder económico que habrían tenido la capacidad para pagar esto y cometer el magnicidio; o el narcotráfico. Y yo decía, no estoy estigmatizando, porque a mí me revienta, no tolero que cuando hablan de Colombia quieran vincularlo al narcotráfico, no lo soporto. Pero es un escenario que ahora hay que incluir, porque pues usted también lo está trayendo a la mesa y debemos de tocarlo. Voy a hablar un poquito más acerca de eso con Luis Alberto Villamarín, teniente coronel de la Reserva Activa del Ejército de Colombia, después de la pausa.
De vuelta con Luis Alberto Villamarín, teniente coronel de la Reserva Activa del Ejército de Colombia. Teniente coronel, le preguntaba, usted ya lo había mencionado también, uno de los posibles escenarios, narcotráfico. Pero ¿cómo entenderlo? ¿Como un encargo del narcotráfico del interior de Haití o como un encargo del narcotráfico de los carteles internacionales? ¿Desde dónde lo entendería usted o lo vería más factible? Pues mire, Fernando, usted plantea 3 escenarios y parecería ser que las hipótesis apuntan a que los 3 escenarios se yuxtaponen y se integran en uno solo, porque hay unos intereses políticos terribles en Haití. Todos sabemos la historia de este país, que ha sido de dictadura, de violencia, de miseria, de mezquindades políticas, de corrupción, etcétera. Y ahí hay unos intereses muy fuertes por sacar a este señor, que está muy claramente explicado lo que nos dijo el embajador respecto a las elecciones. En segunda medida, hay unos grupos de poder que son históricamente los que han manipulado la vida política y cultural de Haití, y desde luego la económica, y por su posición geoestratégica. Es que Haití es una perla del Caribe para el tráfico de drogas, ya que Cuba tiene tanto control, pero no control cubano, sino control de la inteligencia de Estados Unidos, y sobre Puerto Rico también hay mucha mira puesta, y sobre Jamaica. Y Haití pues tiene la cercanía con República Dominicana, donde se pueden pasar de un lado a otro y donde hay bastante también presencia de narcotráfico. Entonces, allí pues yo diría que se yuxtaponen las 3, y que el narcotráfico tiene redes internacionales de carteles en todo el mundo, a los cuales les conviene que en esta crisis, en este caldo de cultivo que hay, en este escenario perfecto para que haya tanta violencia y tanto desorden, Haití caiga en manos de ellos. Y podría ser una hipótesis que ese mandado era para los narcotraficantes internacionales, para sentar su base de lanzamiento del narcotráfico hacia la Florida y el resto de Estados Unidos. Sí, a mí me hace mucho sentido geopolíticamente, lo entiendo también. Ahora, la pregunta del millón, ¿no? Porque narcotráfico, bueno, carteles, ¿qué le puedo decir? ¿No? En México, ahí está el cartel Jalisco Nueva Generación, el cartel Sinaloa, en fin, de ahí nos vamos a Colombia, de ahí nos vamos a Venezuela. ¿Por qué colombianos? ¿Por qué colombianos? ¿A qué lo atribuye usted? ¿A la experiencia que tienen en guerrilla, cuando la lucha contra la guerrilla de las FARC, o por qué colombianos? Pues Fernando, sí, podría ser esa la razón, porque hace un par de años usted me entrevistó y hablábamos también de los colombianos que trabajan en las fuerzas militares de Reino de los Emiratos Árabes Unidos, porque por la paga es muy buena, y pues el entrenamiento que tienen los militares colombianos en este campo de la acción de combate en guerra irregular o en guerra asimétrica es ejemplar en todo el mundo. Entonces, personas que se licencian o por el tiempo de servicio, o algunos que cometen faltas de mala conducta, y la disciplina militar en Colombia es muy estricta, y estos señores son retirados de la institución por sus problemas personales, y encuentran en estos grupos de delincuentes unos ofrecimientos de muy buenos pagos de salarios, y porque saben que son muy efectivos en combate, que tienen la experiencia y que son temerarios a la hora de enfrentarse al enemigo. Entonces, no es descartable que sea esa la posibilidad. Es lamentable para Colombia que esto nos ocurra, pero uno no puede tapar el sol con los dedos y negar realidades como las que se destapan en estos momentos. Sí, no, es imposible negarlo. Es un comando colombiano. Son 26 de 28 con nacionalidad colombiana. Y sí, habrá que ver las repercusiones que pueda tener esto en el interior y en muchas medidas. Me tengo que ir, teniente coronel. Ha sido usted de gran ayuda en una noche que nos sorprende a todos con la información en torno al magnicidio del presidente de Haití. Y le agradezco que haya aceptado nuestra invitación de último momento para traer luz a este caso que de por sí es sumamente oscuro. Muchas gracias, teniente coronel. Con mucho gusto, Fernando, y siempre a sus órdenes. Muy amable. Luis Alberto Villamarín, teniente coronel de la Reserva Activa del Ejército de Colombia, me acompañó. Hago una pausa y ya vuelvo.